Lo dijo en la primera hora. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 17 minutos y aquí empezamos nuestra ronda de entrevistas. Ya lo decía Fabricio Vela en el comentario, la noche de este lunes 28 de agosto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral reformó el reglamento de las elecciones presidenciales y legislativas, con lo cual los ecuatorianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial y ya no telemática en el balotaje del próximo 15 de octubre, es decir, en esta segunda vuelta electoral. Y todo esto ocurre luego de que se declarara la nulidad de las votaciones del pasado 20 de agosto para todas las dignidades y consulta popular en las circunscripciones especiales del exterior, de Europa, Asia y Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África, y Canadá y Estados Unidos. Le vamos a consultar a esta hora a Margarita Guerrero, directora de la Revolución Ciudadana en Europa, una primera lectura respecto de esto que ha ocurrido y que ha llevado al Consejo Nacional Electoral a tomar esta decisión. Margarita, bienvenida. Buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos muy contentos de esta decisión. Realmente era un despropósito que el Consejo Nacional Electoral se mantuviese en unas posiciones negacionistas. Desde el principio negó que existían problemas con el voto telemático. Ahí está la hemeroteca para que puedan revisarlo, que esta conquista ha sido posible gracias a la enorme movilización de la gente que denunció desde el principio que no estaba funcionando la plataforma de voto. A nuestro juicio llega tarde, pero llega, y ahora hay que garantizar que ese voto sea presencial, sea en condiciones y que efectivamente se pueda respetar el principio básico de votar en una democracia y también la voluntad popular. Hagamos un breve recuento, Margarita, de lo ocurrido el pasado 20 de agosto, justamente cuando se llevó a cabo esta jornada electoral, porque desde los primeros momentos ya se empezaron a recibir alertas respecto de estas dificultades que tenían los compatriotas en el exterior para poder ejercer su derecho al voto de manera telemática. Así es, hay que decir que antes de esto ya existió en el proyecto piloto del 5 de febrero problemas manifiestos, no solo a ojos de los votantes que se manifestaron los problemas para votar, pero también la propia misión de observación electoral de la OEA dejó por escrito en los informes los problemas para el voto telemático. No obstante, el Consejo Nacional Electoral no solo no hizo nada, sino que además nos impuso en una segunda vuelta, unas elecciones anticipadas, que no había margen para la improvisación realmente, un voto telemático que ya alertamos que iba a generar muchos problemas, porque si no se resolvieron esos problemas del 5 de febrero, ¿qué nos aseguraba que no vuelva a ocurrir? El día propiamente de las elecciones nos encontramos que efectivamente la plataforma de voto a partir de las 10:30 empezó a presentar muchos problemas. Cientos, miles de personas intentaban acceder a la plataforma de voto y no lo consiguieron, ¿no? Manifestaron su rechazo a través de las redes sociales, el propio CNE salió desmintiendo esta cuestión, para finalmente variar tanto de versión que terminaron asumiendo que habían tenido ataques informáticos, ¿no? Yo quiero resaltar que la cuestión de imponernos un voto telemático cuando no estaba claramente preparado el CNE para disponer de un sistema garantista, tiene responsables, y esto va a tener también una repercusión económica, porque no solo es el contrato con esa empresa del voto telemático, es que además ahora hay que desplegar toda la arquitectura para poner en marcha la votación presencial, ¿no? Aquí yo quisiera profundizar en al menos dos aspectos que usted ha recalcado en esta parte de la intervención, Margarita. De un lado, ¿cuáles fueron estos primeros problemas que ya se pudieron identificar el 5 de febrero, de los cuales usted hace referencia y que también fueron de alguna manera advertidos por la observación electoral? Bueno, básicamente la sobrecarga del sistema. Y eso, que el porcentaje de electores era bastante menor, pero se cayó la plataforma, dejó de funcionar durante 3 horas al menos, y nosotros ya alertamos que esta sobrecarga que sufrió la plataforma en este primer proyecto piloto del 5 de febrero podía darse multiplicado, porque el volumen de datos que íbamos a trabajar ya no eran esos 97.000 inicialmente, que de ellos se registraron en torno a 23.000, sino estábamos hablando de más de 100.000 registrados, y con un potencial de registros de alcanzar el universo de electores nuestros, son el 3% del padrón electoral, que suponen más de 400.000 votantes, ¿no? Nosotros ya alertamos que si no se hacían
pruebas de estrés, si no se mejoraba la tecnología, si no teníamos la capacidad para que no se sobrecargue el sistema, como ha finalmente pasado, esto iba a pasar. Y yo quiero poner un ejemplo muy clarito para que la gente lo entienda. Esto es como cuando sacan una plataforma para sacar las entradas de un concierto. Empieza la gente a entrar a toda velocidad, muchísima cantidad, finalmente esa página se cae porque no está adaptado el sistema para una sobrecarga de datos tan grande, ¿no? Algo parecido le pasó al CNE. Lo que pasa es que ellos no van a reconocer que fue una falta de previsión, por eso salieron con la cuestión de un ciberataque de 9 países. Primero, había una consigna de negar el problema, porque la gente que pensó y diseñó este fraude pensaba que nos íbamos a quedar callados y que íbamos a permitir que nos roben la democracia delante de nuestras manos, ¿no? Obviamente hubo una movilización tan grande que imposibilitó que el plan le saliera como estaba previsto, pero nosotros somos claros, nosotros queremos que haya una investigación, ahí está la denuncia de Marcela en Fiscalía, también queremos que haya una investigación, un peritaje de esa plataforma de voto y que se sepa qué fue lo que ocurrió realmente y por tanto también que exista una depuración de responsabilidades. Y lo segundo, a lo que usted hacía referencia, Margarita, y sobre lo cual quiero profundizar también. Usted ha recalcado, el Consejo Electoral nos impuso esta votación telemática en este proceso del 20 de agosto. ¿Por qué hacemos esta aseveración? Y lo pregunto básicamente porque desde el Consejo Nacional Electoral en su momento lo que se advirtió es que los plazos, los tiempos no daban, digámoslo así, para poder remitir o ejecutar todo este proceso, remitir los paquetes electorales al exterior, para poder ejercer esta votación de manera presencial el 20 de agosto pasado. Tomamos en cuenta que tomó su tiempo todo el proceso de la calificación de las listas, que éstas puedan quedar en firme, me refiero a las candidaturas y demás, y por lo ajustado también de este proceso electoral de elecciones anticipadas. Claro, nosotros lo que les dijimos ahí es, puesto que no hay tiempo para la improvisación, repitamos el modelo del 5 de febrero, que significaba que un porcentaje de gente votaba de forma telemática, pero donde se concentraba mayoritariamente el voto, que en el caso de Europa son España e Italia, que son 250.000 electores en toda Europa y de esos 179.000 solo están en España, para que se hagan una idea, que voten de forma presencial, de tal forma que ese voto esté canalizado presencialmente y no entre todo ese volumen de datos a sobrecargar el sistema y tengamos riesgos de caída. Mejórense los aspectos del voto telemático que deban ser mejorados para que sea un voto garantista y no improvisemos. Esto les dijimos, pero también les dijimos, no es verdad que no dé tiempo a organizar las elecciones presenciales o al menos mixtas, que es una modalidad, como le estoy diciendo, que era posible porque ya se hizo en febrero. Era una cuestión de voluntad política. Pero a propósito de lo de febrero, y ahí un poco recalco en lo que planteaba, las condiciones eran distintas. El proceso de febrero tomó al menos un año, calendario, digámoslo así, respecto de su organización como tal, a diferencia de lo que ocurrió en este último proceso. No, pero estoy hablando de simultanear los dos modelos, ¿no? De poder tener... solo estaríamos hablando de que esas papeletas deberían llegar a España e Italia. España e Italia están hiper bien comunicadas, quiero decir, no es que lleguen al último pueblo del último parte del mundo, se trata de centralizar los esfuerzos para que llegasen a los principales recintos electorales. Por eso nosotros decimos que hay una imposición del voto universal, del voto telemático de manera universal y como única opción, porque no nos dejaban, la otra opción habría sido que se conjugase la modalidad, ¿no? Que incluso dentro de España quien considere que pueda votar de forma telemática lo pueda hacer y quien quiera votar presencial pueda acudir a sus recintos electorales, porque hay que recordar que hay mucha gente para la que el voto telemático es un problema. Hay una parte de la población muy grande, un electorado que tiene edad para la que ya le suponen un problema el manejo de las nuevas tecnologías. Y tengamos en cuenta que el voto telemático exige de dos momentos, el momento del registro y luego el momento de la votación. Por tanto, se hicieron estas alertas en todo momento. Y no solo nosotros, ya digo, la propia OEA, que no es un partido político, es una misión de observación que observa fallos que deben ser mejorados y corregidos para el fortalecimiento democrático.
Correcto. Ahora bien, estamos en este momento, como ya es de conocimiento público y lo hemos referido, se anularon las votaciones en el exterior, se repetirá este proceso, se prevé quizá que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral en pleno pueda resolver ya respecto del plan operativo y todos los detalles para la organización de esta votación que se repetirá en el exterior y ahora de manera presencial. Luego de la resolución adoptada la noche de este lunes, igual por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y este ha sido un tema que ha generado rechazo, sobre todo desde el movimiento Construye. Sus líderes, en este caso, han advertido que plantearán una serie de recursos o los recursos que les faculte la ley para impedir que se repitan estas elecciones. ¿Cómo han visto ustedes esta posición? Bueno, nosotros calificamos de oportunistas las posiciones anunciadas por el propio Carrillo, más propias de alguien que está fuera de los márgenes democráticos, porque cualquier demócrata no debería temerle a las urnas. Al contrario, fíjese, la Revolución Ciudadana podría tener una posición conservadora y decir, no, tenemos garantizados 3 escaños, ¿para qué vamos a repetir las elecciones? Y nosotros, hablo concretamente de mi posición como directora en Europa, yo salí a pedir repetición electoral nada más cerradas las urnas, sin tener conocimiento de cuál era la proyección del escrutinio. ¿Por qué? Porque consideramos que es un principio básico, es una convicción de los demócratas, que cuando hay una afectación a gran escala de personas que no han podido votar, es que no se les ha permitido votar, por falta de condiciones, debe ser repetido el proceso. Ayer alguien lo explicaba de una forma que creo que puede ayudar a entender para la gente que no entienda muy bien qué es esto de impedirnos que votemos telemáticamente. Esto es como si a las 10 de la mañana ustedes cierran los colegios electorales físicos y dejan a la gente en la puerta de entrada sin poder entrar al recinto electoral y votar. No es que la gente dejó de votar porque practicó un abstencionismo deliberado como posición política, que puede ser perfectamente entendible. Era un hurto a la posibilidad de votar, ¿no? Por tanto, esto que defienda Carrillo, porque para él lo primero es defender sus intereses políticos de partido frente a los principios democráticos que estoy exponiendo en este momento, no nos extraña, pero es que el movimiento no debería ni siquiera llamarse Construye, debería llamarse Destruye. Yo creo que los migrantes hemos tomado nota de quienes han defendido los derechos legítimos para que cada uno pueda votar la opción que considere y sabrán en urnas defender la voluntad popular. Ahora bien, esta posición es evidentemente política. Mucho se ha hablado respecto de los escaños que ahora mismo con los resultados del pasado 20 de agosto tuvieron, en este caso, la Revolución Ciudadana y el movimiento Construye. Lo que se alega de alguna manera, y no precisamente desde este movimiento, sino las lecturas e interpretaciones que se hacen, es que con una nueva votación, ahora de manera presencial, esta conformación, digamos, o esta asignación posterior de escaños podría variar, considerando que en el 2021 la Revolución Ciudadana alcanzó los 6 que tienen que ver con las circunscripciones en el exterior. Sí, o sea, quiero decir, obviamente una repetición electoral es poner el contador a cero y de nuevo ir al electorado y confrontar programas y que la gente elija de nuevo. Y en este caso con más garantías porque es voto presencial. Y eso significa que nosotros tendremos las actas de escrutinio, es decir, la gente podrá contrastar las actas que sube el CNE con las actas que recogen la gente que hace control electoral de cada organización política y podrán contrastar efectivamente cuál es la voluntad popular, porque tampoco nos sirve hacernos trampas. Quiero decir, evidentemente cada organización política va a defender sus intereses y esto es legítimo. Otra cosa es lo que yo piense de la posición política de algunas organizaciones, pero es totalmente entendible que cada organización defienda sus intereses, pero a mí lo que me preocupa es que alguien pueda tener miedo a consultarle a la gente, en este caso porque no se ha dejado votar mayoritariamente, cuál es la voluntad popular y cuáles son los asambleístas que quieran que los representen en la Asamblea Nacional. Creo que no hay que tenerle miedo a la democracia. Ahora bien, Margarita, ¿qué opinión le merece a usted este planteamiento que también he podido escuchar en las últimas horas, en el sentido de que sí se repitan estas elecciones, pero únicamente para aquellos ecuatorianos residentes en el exterior, empadronados, que se inscribieron pero que no pudieron votar? Es decir, no para aquellos que sí, en efecto, pudieron ejercer su derecho al voto. Eso no tiene sentido porque básicamente no sabemos cuál es el nivel de falla del sistema y yo a día de hoy no puedo saber si mi voto
se fue a la organización política que yo voté o fue vulnerado por el camino y lo mandaron a otra opción política. Por tanto, lo más garantista es, como insisto en esta cuestión, nos circunscribamos a nuestro propio ordenamiento jurídico y vayamos a un proceso de repetición electoral. ¿En cuántos de los procesos de repetición electoral que han existido hasta ahora se ha dejado votar solo a los que no votaron? Un proceso de repetición electoral es que todos volvemos a las urnas y votamos. No creo que haya que hacer mayor drama de ver lo que piensa la gente, salvo que a algunos no les guste lo que piense la gente. Esto ya es una cuestión que tendrán que gestionarse ellos en el ámbito de sus espacios personales. Pero a nosotros lo que nos interesa son dos cuestiones: que la gente pueda votar la opción que considere oportuna y que se respete la voluntad popular. ¿Qué expectativa mantienen ustedes ahora que se repetirá este proceso, considerando los cuestionamientos que se le han realizado, en este caso al Consejo Nacional Electoral, a propósito de lo ocurrido? Bueno, nosotros esperamos que el Consejo Nacional Electoral, hay que tener en cuenta que tiene también varias denuncias interpuestas, así que debe ser garante, no parcial, al contrario, debe ser altísimamente imparcial y tiene que ofrecer las garantías para que se pueda dar un proceso democrático en las mejores condiciones. Es decir, limitarse a hacer el trabajo que le dicen las leyes, porque realmente esta cuestión de obligarnos a votar con el voto telemático va a tener unas consecuencias bastante grandes, ¿no? No solo en términos de una repetición electoral, no solo en términos económicos, sino también en términos de desprestigio y de desafección política hacia la propia institución del CNE, ¿no? Porque todo este escenario en el que nos hemos visto envueltos bueno, está toda la hemeroteca ahí, ¿no? Hemos sido noticia por varios días de cómo se ha manejado este asunto, y consideramos que el Consejo Nacional Electoral debe actuar bien, debe dejar de intentar manipular la voluntad popular a través del invento del voto telemático, que ya advierto, nosotros no es que estemos en contra del voto telemático, nosotros consideramos que las herramientas digitales pueden apoyar si es que son garantistas y no suponen una barrera para la participación. Es decir, podría ser un complemento en el caso de ser mejoradas, testeadas. No obstante, hay que alertar que no se están introduciendo con mucha facilidad este tipo de sistemas, porque precisamente a día de hoy no ofrecen las garantías necesarias para tener un proceso tal como lo manda nuestra propia Constitución. Y lo último, Margarita, estamos hablando de 409.200 sufragantes, en este caso ciudadanos empadronados en el exterior. Se conoce, y así lo dice el histórico, que el porcentaje de votación en el exterior ha sido bajo. Los niveles no llegan a alcanzar una media, no sé, como se aspiraría. ¿Qué hacer? ¿Qué mecanismos adoptar para poder impulsar o promover aún más el voto por parte de los compatriotas en el exterior? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, que hay un porcentaje de gente muy grande que está fuera del padrón electoral, porque estamos afrontando unas elecciones con muchísimas barreras para la participación, entre ellas la desactualización del padrón electoral, y hay mucha gente que ha migrado, por ejemplo, que quiere votar y que no va a poder votar. Entonces, bueno, con el universo de electores, yo sí haría un llamamiento, porque es cierto que en el exterior el voto es facultativo, y también es entendible que la gente, cuando ha pasado ya muchísimo tiempo fuera del país, y además tenemos unas instituciones tan indolentes como las hemos tenido en los últimos 6 años, con un gobierno primero de Moreno y luego de Lasso, que han abandonado total y absolutamente a los migrantes, es normal que crezca la desafección política. Por eso yo lo que les digo a todos los que nos puedan escuchar es que, compatriotas, no somos solo remesas. Nosotros sostenemos económicamente al país con nuestros aportes a nuestras familias, pero también podemos contribuir con nuestro voto a que salga de esta situación tan dolorosa que vive el país. Y eso solo lo podemos hacer con el voto. Entonces yo los invito a que ejerzan sus derechos, a que acudan presencialmente, ahora sí, y que voten con la seguridad de saber que se va a respetar la voluntad popular, que lo que ustedes decidan se va a respetar. Entonces yo creo que es fundamental que se genere confianza en el proceso de participación. Por eso exigíamos en todo momento el tema del voto presencial. Consideramos que en este momento es la opción más garantista y que ofrece más certezas y más fiabilidad a la gente, y que puedan acudir a votar, y que podamos también nosotros el 15 de octubre tener esa fiesta democrática que tienen ustedes en Ecuador y que nosotros no pudimos tener este 20 de agosto.
Margarita, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido Margarita Guerrero, directora de la Revolución Ciudadana en Europa, con la postura de esta organización política respecto de la repetición de las elecciones en el exterior. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.